Creo que Esquel tiene todo para hacer una ciudad espectacular. O sea, ¿quién puede criar a sus hijos, trabajar y estar esquiando en 15 minutos? Nadie, o estar en el lago 20. Inclusive lo digo como mujer y como mamá, yo he trabajado siempre muchas horas y por eso, por vivir en este lugar tan maravilloso, no he dejado de estar con mis hijos, de llevarlos a esquiar y de ir a las obras. O sea que eso para una familia que quiere reinsertarse en un lugar de montaña o tener otras vivencias o estar más cerca de la naturaleza o inclusive estar más cerca de sus hijos y criarlos, me parece que Esquel es un lugar maravilloso. Bienvenidos a Con Propiedad, un podcast de Marcelo Martínez Inmobiliaria. Sumergite en la belleza de la Patagonia junto a Marcelo Martínez Inmobiliaria. Descubramos juntos las oportunidades de inversión en Esquel, Trevelin y toda la cordillera de Chubut, que con sus paisajes imponentes se convierte en el escenario perfecto para nuevos desarrollos inmobiliarios. Sumate a esta emocionante travesía. Arranca esta aventura con Marcelo Martínez Inmobiliaria. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Propiedad, un podcast de Marcelo Martínez Inmobiliaria. Mi nombre es Marilyn Martínez y me acompaña, como siempre, Martín Carriqué. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Marilyn, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, hoy compartimos este espacio con una gran mujer que además de madre es arquitecta, oriunda de Comodoro Rivadavia, egresada de la UBA, que vivió y trabajó en los Estados Unidos y socia de Mariano Ríos y Juan Pablo Steinkamp, arquitectos. Nos gustaría que ella nos comparta su visión sobre Esquel y la zona, los desarrollos urbanos, las oportunidades de inversión y que sigamos dando a conocer esta perla perdida en la Patagonia y que nos conozca el mundo, que nos vea, que mire este lugar. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Suena enorme todas esas cosas, así que está bueno que alguien las diga. Yo llego a Esquel hace 17 años. Venía de varios lugares, mudándome y trabajando, así que como que tenía en mi cabeza una carrera bastante variada. Y soy patagónica y llego a Esquel realmente en ese momento me encuentro con la montaña como paisaje y la necesidad de resolver arquitectura de montaña. Mi percepción de la zona y del lugar siempre fue, y sigue siendo, que es una zona, o sea, en cuanto a paisaje y en cuanto a calidad de vida es inmejorable y presenta muchos desafíos para la arquitectura, sobre todo por la topografía, por el clima, y la necesidad también en ese momento cuando llegué de encontrar en mi diseño, adaptarlo a la zona de montaña. O sea, buscar en la arquitectura una tipología que tuviera que ver con la montaña y la relación del espacio con la montaña y con el paisaje. Así que eso fue un desafío porque yo, como te decía, venía de una zona el último lugar que había vivido era justamente Comodoro Rivadavia, en construcciones que estaban cercanas al mar, con sistemas constructivos por ahí tradicionales, pero sin topografía, o sea, relativamente más fácil. La montaña presenta un desafío que en realidad constructivamente, no solamente constructivamente, sino también con respecto a, digamos, lo estético. ¿Qué materiales usamos como para que la montaña haga de marco de la construcción, ya sea una casa, o sea, cualquier tipo de construcción? Así que bueno, es como que de a poco fuimos como buscando ese estilo que hoy un poco nos define también, ¿no? Mira, nos sacaste una pregunta porque una de las preguntas era cómo es construir en la montaña, pero también quería, dentro de lo que vos acabas de contar, quería contar que el estudio en el cual vos sos integrante, junto a Juan Pablo y junto a Mariano, tienen una gran versatilidad.
porque hemos visto, no sé, muchos locales comerciales que han construido, muchas casas, muchos complejos, y en el cual se nota todo esto que acabas de decir. De decir, podemos ver una talabartería, podemos ver un almacén naturista, podemos ver una gran confitería en el centro, un café moderno, con distintos matices, uno más clásico, otro más moderno. Bueno, después casas, porque vos bien decís, estamos en la montaña, pero también a la orilla del Río Grande o a la orilla de una laguna. Bueno, entonces, ¿cómo cómo es para ustedes como equipo integrar todas estas cuestiones, sean edilicias, sean de estructurales y también sean estéticas? Y bueno, el cambio de escala, o sea, vos te referís a no solamente la variedad digamos, de proyectos y tipologías, sino de escalas, ¿no? Es como que hacemos desde 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, 100, 1000. Es como hemos realmente variado mucho en la cantidad de metros que nos encargan para construir y tipologías también. Nosotros, tanto con Mariano como con Juan Pablo, no o sea, no, es como que en realidad analizamos al cliente, la necesidad del cliente, y creemos que es una profesión de servicio. Es decir, cada cliente tiene la misma importancia, ya sea con 30 metros cuadrados, 100 o 1000 metros cuadrados. Entonces nos tomamos mucho tiempo para evaluar el proyecto, más allá de que sea pequeño, y buscar un impacto visual. En el caso de los locales, buscar un poco, no, o sea, el impacto visual y generar como una idea de marca, que cada persona que nos busca en el diseño tenga como su marca registrada. Es como muy personalizado lo que sería la arquitectura de locales comerciales, ¿no? Y en cuanto a las casas, también tenemos esta filosofía de que no, o sea, tratamos de que el cliente nos cuente su historia, la historia que quiere vivir en su casa, y buscar la manera de que se adapte, o sea, con nuestra proporción y nuestra arquitectura, llegar a la casa más deseada por el cliente, al sueño, digamos, de cada cliente. Parece un poco metafórico, pero en realidad, sobre todo en Argentina, es como que está la mentalidad de la casa para toda la vida, y hay una gran inversión económica y emocional también en la construcción de una casa. Entonces nos tomamos como el tiempo en diferentes etapas que estamos como conviviendo con el cliente para definir ese proyecto. Y así es como van saliendo distintas tipologías que, o sea, están encadenadas porque el estudio tiene una manera de trabajar, pero por otro lado son distintas porque representan la vida de cada cliente que tenemos en el estudio. Entonces, un poco uniendo como esas dos historias, uno va llegando a por ahí una marca registrada que tiene que ver con la proporción, con el estilo, con la combinación de materiales, pero en definitiva no deja de ser la casa de tal y cual cliente. ¿Se entiende? Es como muy personalizado el trabajo. Eh, entonces, bueno, con eso logramos como un rango de obras que bueno, es bastante variado, ¿no? Estamos bastante conformes. Ahí me surgen un par de preguntas, por ejemplo, en cuanto a si es difícil construir en la montaña, porque es que él todavía está, no ha trepado la montaña del todo como en otros lugares. No sé, Eh, vas a Bariloche y vos ves, ¿no? San Martín de los Andes o Villa La Angostura, donde, sí, bueno, vos ves que se ha construido todo arriba de la montaña. sí. Es que él todavía le huye un poco, veo yo, no sé. En realidad construir en la montaña requiere de otra inversión. Eso es, o sea, es así porque tenés un movimiento de suelo, tenés un tipo de estructura, un movimiento de suelo, digamos, una logística para llegar hasta tal y cual terreno,
Y para llegar a esos lugares tiene que haber una infraestructura de calles que acompañe, digamos, el loteo o la zona en la que se va a construir. Entonces es inevitable que obviamente requiera de más inversión y requiera de más maquinaria y ser más específico, tanto en la estructura como, sobre todo no tanto en la imagen, sino en la estructura y en la implantación de la casa en el terreno. Es como las primeras decisiones, cuando se construye en un lugar que tiene topografía, las primeras decisiones de implantación son las más difíciles, tanto por la orientación, por las cotas del terreno y por la llegada y el traslado hacia el terreno. Inclusive una cosa tan simple como trasladar la gente hacia el terreno para que todas las mañanas llegue y pueda hacer su trabajo, sumado a un invierno y sumado a, bueno, a las características climáticas, ¿no? Claro, claro. Y volviendo a la palabra inversión, Sí, a ver, para que el inversor que todavía no conoce Esquel, no conoce esta topografía, no conoce estas complicaciones, Esquel, a nivel todo lo que un arquitecto necesita para el proyecto y dirección y para llevar a cabo y terminar una obra, Esquel está preparado a nivel mano de obra. ¿Qué incidencia tiene en el diseño y el proyecto? Terminar, o sea, ¿qué incidencia en cuanto a costos, ¿no? Obviamente, el inversor que va a mirar los costos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué le dirías a un inversor que no conoce la zona y dice, bueno, tengo que construir en la montaña, además tengo que ver cuánto incide cada cuestión, ¿no? Y en tu caso, el proyecto y dirección, ¿no? sí. Bueno, esas son las primeras charlas que tenemos con el cliente o con los clientes que se vienen a informar antes de construir, ¿no? Es que él está preparado para hacer cualquier tipo de construcción. Y en casos de que ha habido alguna problemática, digamos, un poco por ahí más complicada, siempre uno, o sea, tiene asesores, siempre se puede levantar el teléfono y formar un equipo como para resolver una situación constructiva que no tenga un antecedente, digamos, o en el estudio o en Esquel. Así que en realidad eso depende, tenemos los profesionales capacitados como para hacer cualquier tipo de proyecto. Eh, Así que eso para mí no es una preocupación. Para mí lo más importante es justamente poder resolver la logística, o sea, llegar al terreno, que no siempre depende del arquitecto o del estudio, sino que también depende de cómo está estructurada la ciudad de Esquel. Y en los 17 años que yo he estado acá, realmente han cambiado mucho las cosas. O sea, poder definir proyectos que hoy en el estudio estamos definiendo, por ahí cuando vine hace 17 años me parecía impensable, o el nivel de terminación. Yo creo que uno, digamos, en el desarrollo profesional, cuando trae cosas nuevas, también educa. Y es lo que me ha pasado a mí, en el sentido de, es más, trabajamos con cuadrillas o familias inclusive de obreros que han aprendido con nosotros muchas cosas, a resolver detalles, a ver el nivel de terminación que uno pretende por el precio que se está pagando por ese metro cuadrado, casas que por ahí requieren de más detalle. Y hemos ido realmente llevando todo este proceso y hoy en día o sea, no te podría decir, uy, hay una casa que no podemos hacer o determinada estructura o tipología que no podemos concretar. Obviamente, o sea, a ver, hablemos de un hospital de alta complejidad, sin duda vamos a necesitar asesores para resolverlo, pero, pero los profesionales están. Y se puede, o sea, yo creo que yo tengo mucha fe en que he visto cómo han cambiado las cosas en estos últimos años y creo que van a seguir cambiando. Es más, ayer pensaba, ¿no? Justamente por la charla de hoy, digo, realmente no se ha presentado ningún proyecto que nosotros digamos no lo podemos hacer hasta ahora y tenemos bastante variedad y obviamente interactuar con otros profesionales como para poder concretar proyectos más ambiciosos. ¿Qué sigue diciendo la gente? ¿Construcción tradicional, steel frame, otros tipos de En, en- récord? en realidad,
o sea, de acuerdo a la tipología de la casa o digamos de la estética final de la casa, hay veces que es mejor optar por una construcción tradicional que por una construcción en seco. Nosotros realmente no le vemos una dificultad a ninguna de las dos. Una es más rápida, es otro tipo de obra, requiere una inversión mucho más dinámica, que es la construcción en seco. Es decir, el cliente tiene que tener la plata para invertir, empezar y terminar la obra y completar ese proceso, porque por ahí por cómo se construye, valga la redundancia, es, por lo menos la caja de la construcción en seco tiene que estar cerrada, que la piel de la casa, por ahí pueden faltar las instalaciones, pero toda la casa hay que cerrarla completa. Mientras que en la construcción tradicional, por ahí uno puede darse el lujo de decir, bueno, hasta el techo agua y después queda como, no se deterioran los materiales, como pasaría en la construcción en seco. Y después depende de la tipología, en realidad, por el espesor de pared. Hay veces que uno quiere lograr como una profundidad con las ventanas o con las paredes, que en la construcción en seco tendrías que juntar mucho material, se entiende, como hacer mucha capa para que esa pared se vea como de 28 centímetros, mientras que en la construcción tradicional se logra fácilmente con un ladrillo y 2 revoques, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Es como... hay casas que por su estética ameritan que sean de construcción tradicional. Es como que uno ve el proyecto y es como inevitable que tengas que ir por ese camino. Claro, sí. No. Está bueno. Y nombraste por ahí el precio del metro cuadrado, ¿no? Que es Ay, qué pregunta. todo un tema. Yo siempre me río cuando hablamos de tasaciones, cuando viene alguien y te dice, no, porque el precio del metro está a tanto, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hacemos para decir el metro de construcción vale tanto? Y todo lo que diga va a ser tomado en mi contra. Usado en mi contra. Es complicado hablar de precio, o sea, las características, te voy a decir, mira, te voy a dar otra explicación. El precio del metro cuadrado se define por la calidad de los materiales, ¿sí? Es decir, de acuerdo a los materiales, a las terminaciones, a la calefacción, todo eso incide en el precio por metro cuadrado. Entonces hay un rango que en realidad depende lo controla el cliente. ¿Se entiende? O sea, yo puedo hacer un metro cuadrado de $800, puedo hacer uno de 1.200, puedo hacer uno de 1.400 y de 2.000 y así para arriba. Siempre depende de la calidad de la construcción. Por ejemplo, en la construcción en seco tiene mucha incidencia la aislación térmica, ¿sí? O sea, es un tipo de construcción donde la aislación térmica es fundamental. Y por ahí eso, o sea, la cantidad de aislación que lleva ese metro cuadrado incide en el valor final de la casa en construcción en seco. Por ejemplo, es un tema importante. La calefacción. La calefacción es un ítem importante, las ventanas doble vidrio. Es una sumatoria de factores que hacen que hoy en día la calidad, digamos, el bienestar dentro de la casa esté directamente proporcional, directamente relacionado al tipo de aislación y por lo tanto el precio del metro cuadrado. Claro, y sumado, hablando del tema de los costos, que yo reciente por ahí te preguntaba, que la pregunta que uno se hace cuando por ahí va a hacer un proyecto, ¿no? ¿Me conviene contratar a un arquitecta, tener dirección? Si yo lo puedo hacer, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿qué? Eso es los costos, ¿cuánto me incide? ¿Cuánto que realmente? Y claro, cuando tuvimos la primera charla para tener este encuentro, claro, a mí me quedó eso de, claro, al fin de cuentas, la incidencia no es tanta y es súper importante. O sea, es como fundamental. Es el ladrillo inicial. O sea, el primer ladrillo que se pone es el arquitecto, no es el ladrillo físico que uno pone en el terreno, ¿no? Exactamente. Y esto no es propaganda para los arquitectos, sino que es una realidad. En realidad, en la inversión que uno está haciendo para construir una casa, la incidencia de la dirección de obra, del costo de la dirección de obra es mínimo. Hoy estamos hablando de millones de pesos que uno confía, va a poner en manos del arquitecto o del proyecto en realidad y de la construcción.
y que tiene que tener un rumbo. Ese rumbo lo da el arquitecto. Porque es así la profesión, o sea, nosotros estamos preparados para proyectar y dirigir, ¿no? Hacer, o sea, es como que el arquitecto juega en la cancha, juega en el equipo del cliente. Si vos no tenés un arquitecto que te controle la obra, no solamente los costos, sino la calidad de la obra, no vas a llegar a buen puerto, porque en realidad está en riesgo la calidad de lo que estás construyendo y tu inversión. Entonces es como una lógica de decir, el que dirige también, el que construye, perdón, el que diseña también dirige la obra. Ese es parte del trabajo del arquitecto. O sea, creo que cada profesión tiene estas peculiaridades y la nuestra justamente es llevar a buen puerto una obra, empezar y terminar. Claro. Emparentado con esta pregunta, iba esta otra que es el cambio que yo veo en Esquel y Trevelin. Creo que se ha dado un poco en todo el país. Digamos, antes se construía chico, ventanas chicas, sin tanta, a ver, en líneas generales, ¿no? Sin prestarle tanta atención a lo que es lo estético. Bueno, hoy por hoy lo que se ve es que se le pone mucho más atención a lo estético, bueno, a un montón de cosas. Entonces, quería ver qué ves vos, si ves algo parecido en la zona, en Esquel, en lo que sea, bueno, vos venís de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, hoy dijiste, sos patagónica. Entonces, ¿ves algún cambio en ese sentido? En realidad el cambio parece mentira, en realidad no parece mentira, es una realidad que es el acceso a la información. Hoy tenés un cliente educado, ¿sí? O sea, significa que ha paseado por todas las redes posibles para en realidad investigar qué quiere. Entonces, en realidad es un poco eso lo que ha pasado. Tenemos acceso a tantas imágenes que cuando el cliente viene al estudio ya es un cliente educado, sabe, o sea, te habla de la ventana doble vidrio, te habla de lo que, en realidad, del tipo de grifería, del tipo de calefacción, del tipo de piso, sabe las calidades de piso, sabe lo que cuesta. Hoy prácticamente tiene toda la información, le falta unir, o sea, unir estéticamente esa información para lograr esta casa tan deseada. Eso se ha dado en los últimos años porque hemos tenido la posibilidad de que en un lugar chico, como Esquel, por ahí tengamos proveedores de ese tipo de abertura, de ese tipo de calefacción. Es como que a la vez que llegó la información a través de las redes, también llegaron los proveedores. Entonces, hace por ahí unos años no conseguías en Esquel, o no tenías una fábrica en Esquel de ventana doble vidrio, o PVC o aluminio. Hoy tenés varias y que compiten entre sí por el precio. Entonces también eso ayuda a que uno pueda lograr una mejor obra y ayuda también al cliente a tocar la mercadería y tenerla cerca como para decidir y ir a ver a tal casa que se construyó. Es como que tiene mucho más acceso no solo a la información, sino al material en sí mismo. Por ahí, obviamente, por la escala por la escala de ciudad, ¿sí? No tenemos todo lo que quisiéramos los arquitectos, ¿no? Uno digamos, trata de estar vigente, de traer las últimas tecnologías, de estar informado en cuanto a la prestación del material para poder usarla en las obras y que cada vez se vean mejores, sin duda. En este ciclo de podcast que estamos haciendo, un poco lo que ronda siempre es la inversión, la zona, los nuevos desarrollos, sean turísticos. Bueno, y entonces nos gustaría hacer un poco un análisis sobre toda la región, un análisis FODA, ¿sí? Hay una parte que es del FODA interna, que es las fortalezas y las oportunidades, y la otra, bueno, perdón, una es las fortalezas y las debilidades, y la otra es las oportunidades y las amenazas. Bien, entonces
¿Qué fortalezas ves vos en esta región con respecto a las inversiones? Eh, Esto es por ahí una respuesta también de cómo lo vivo yo como ciudadana, más allá de ser arquitecta, ¿no? Las fortalezas es que está todo por hacer, o sea, tenemos todo por hacer, tenemos un paisaje maravilloso, estamos cerca de muchos lugares turísticos interesantísimos, únicos en el mundo. Y eso me parece que es lo mejor que nos puede pasar como ciudadanos y también como profesionales, ¿no? De la construcción y un poco del urbanismo también, ¿no? Los arquitectos estamos preparados es más, estudiamos urbanismo y estamos preparados para ejercer y modificar la ciudad y aportar a la ciudad. Así que sin duda es que lo bueno es que hay muchas cosas por hacer, así que es un desafío. Eh, y también el tamaño de la ciudad en este momento permite que, digamos, tiene una escala manejable. Es como cuando las ciudades de repente empiezan a crecer sin una planificación, digamos, de lo manejable, me parece, ¿no? Es que él todavía está en esa escala donde se podrían hacer grandes proyectos desde la municipalidad, desde el gobierno y desde la planificación privada también, ¿no? O sea, tiene esa escala justa como para aspirar a ser un lugar maravilloso. ¿Y debilidades? Y en realidad, o sea, una debilidad que se va a subsanar en el futuro siendo positivo es la infraestructura, ¿no? Poder llegar a estos lugares con buenos caminos, con gas, con energía, más allá digamos, de todas las energías alternativas, todavía nos falta infraestructura como para llegar y poder desarrollar, eh, digamos, todas las tipologías en los lugares que un poco más codiciados. Bien, en este contexto actual económico y de nuevos cambios en el país, ¿qué oportunidades ves en la zona? Yo lo que veo que nosotros, y esto hablo por el estudio y le pasará a muchos colegas, siempre tenemos trabajo. Esto o sea, nos da un índice de que la gente le apuesta a la construcción y le apuesta al desarrollo. Y, y me parece que eso es algo, o sea, totalmente positivo. Obviamente todos estamos pasando por un momento o sea, todos nos estamos acomodando, pero no hemos dejado de tener trabajo, no hemos dejado de tener nuevos proyectos y de posibilidades o sea, de nuevos proyectos. Bien, y cierro con amenazas. ¿Cómo? ¿Amenazas? No Sí. poder desarrollar toda esta infraestructura que necesitamos en este momento. Por ejemplo, el gas, como que necesitamos que haya más bocas de gas, inclusive hay construcciones que en este momento están en marcha y tienen promesa, pero no tienen la certeza de que cuando se termine la obra vayan a tener toda su conexión de gas y eso por ahí es preocupante por un tema, ¿no? de calefacción, ¿no? De estar en una vivienda donde uno apostó todo y le puso toda la tecnología y realmente no tener confort, ¿no? Sí, con lo importante que es el gas para nosotros, ¿no? Exactamente, por eso yo creo que esto ya pasó antes y se solucionó. Hubo una época en que nosotros teníamos mucha obra y estábamos casi terminando y nuestros clientes estaban como evaluando opciones para poder calefaccionar sus viviendas. Estoy siendo positiva y quiero ser positiva porque de esto vivo y de esto vive el estudio, así que yo creo que se va a solucionar. Creo que Esquel tiene todo para ser una ciudad espectacular. O sea, ¿quién puede criar a sus hijos, trabajar y estar esquiando en 15 minutos? Nadie, o estar en el lago 20. Eso es maravilloso. Así que me parece que eso, inclusive lo digo como mujer y como mamá, yo he trabajado siempre muchas horas y por eso, por vivir en este lugar tan maravilloso, no he dejado de
de estar con mis hijos, de llevarlos a esquiar y de ir a las obras. O sea que eso para una familia que quiere reinsertarse en un lugar de montaña o tener otras vivencias o estar más cerca de la naturaleza o inclusive estar más cerca de sus hijos y criarlos, me parece que Esquel es un lugar maravilloso. Esquel, Exacto, exacto. Trevelin y toda Esquel, Sí, la sí, zona sí. yo hablo de Esquel alrededor. realmente porque por ahí acostumbrada a trabajar acá, Esquel, Trevelin y toda la zona. Sí, sí. Exacto. Y por ahí ahora yéndonos un poco más hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Ujú. Se escucha, bueno, hay muchos nuevos desarrollos, también se habla de varios desarrollos nuevos, hoteles, bueno, Ujú. tenemos el centro de esquí, los tulipanes, viñedos, bueno, el Parque Nacional y así podemos nombrar todo el tema turístico. ¿Cómo ves vos? Esta zona, bueno, vos recién nos decías cómo la vivís hoy en día, cómo la viviste con tus hijos y cómo ves Esquel y la zona de acá a 10 años a nivel inversión, desarrollo. Em, Siempre en positivo. Yo creo que las oportunidades están y yo creo que los inversores también están. Para mí es necesario como tender una red de profesionales fuerte como para que cuando el inversor vea Esquel, vea una red segura donde caer, digamos, ¿no? Es como que tiene que haber una conectividad entre todos los profesionales de los desarrollistas, los arquitectos, los ingenieros, el gobierno municipal, como para crear realmente un sostén para que la gente realmente vea la posibilidad que está de invertir y generar proyectos nuevos turísticos que o sea, es el lugar ideal y residenciales también, sin duda. Hay mucha necesidad de vivienda en este momento. Es como que hay una franja, una edad, te diría, entre los 20 y pico y 40 años de gente que viene a instalarse con su primer casa y su primer niño que necesita un lugar para vivir. Y realmente hay una falta bastante, muy importante de esa vivienda, de esos metros cuadrados, que sería como mediana. Yo la catalogaría como un metro cuadrado de 100, 120 metros cuadrados. Como que falta eh, ese nicho para desarrollar y en una pequeña escala y una gran escala, más hotelería, eh, bueno, y infraestructura, ¿no? Que soporte ese desarrollo. Claro, sí, más vuelos. Ah, ¿perdón? No, digo más vuelos. Hablaste de las rutas también. Conectividad, rutas, sin duda. Claro, sí, sí, sí. Yo Sí, creo que sí. son todos proyectos de que están eh, como de boca en boca y poco todos hablamos de lo mismo. Es como que falta ese empujón como para poder lograrlo, pero se va a lograr si nos unimos todos los profesionales que estamos involucrados como para hacerlo realidad. Los arquitectos tienen incidencia en una ciudad turística. Y sin duda, Hablamos, eh, perdón, te la dejé incompleta porque claro, tuvimos una charla el otro día y hablábamos vos me hablabas de la trascendencia de los arquitectos. claro, En otros lugares hay un código de ¿cómo se dice? Codificación, no, como planeamiento. sí, de planeamiento hay, pero arquitectónico me refiero, que acá Claro, no lo que, tenemos. exactamente. Lo que hablábamos el otro día tenía que ver un poco con las normas que hacen, que definirían un perfil estético de la ciudad. Como por ahí lo tiene un poco más consolidado San Martín de los Andes, Villa Langostura. Eso también viene con el crecimiento de la ciudad, es decir, cuanto esta información que estamos recibiendo, porque tenemos acceso a las redes, porque tenemos, eso va a traer y trae en realidad ideas a la gente que quiere invertir. ¿Qué hace el arquitecto? Canaliza esas ideas de una forma estética y construye ciudad, justamente. Cuando uno define eh, un perfil de un local
y define digamos, la impronta, la marca, está construyendo ciudad también. Estás haciendo que un pedacito de, por decir, la calle 25 de Mayo, estéticamente se vea de tal manera. Si hubiera una regulación, no cerrada, ¿no? Sino si hubiera por ahí una cierta, digamos, como clasificación de materiales, ¿no? Donde uno pudiera encuadrar las futuras construcciones, sería una manera de construir una ciudad como más pareja. No es una utopía, porque está hecho en estas ciudades que te mencioné. Simplemente es como sentarse a planificar cómo se quiere ver la ciudad dentro de 10 años, 15 años. Es simplemente, o sea, todo requiere de un proyecto. Parece que la palabra proyecto resuena y resuena en los arquitectos, pero es así. La planificación, los proyectos, todo eso sirve para que uno tenga un camino a seguir. Si nosotros, si la ciudad puede plantear ese camino a seguir, sin duda se va a dar. Y esa estética de ciudad de Esquel en algún momento va a estar definida. Me parece que hay mucho para hacer, eso es lo maravilloso, ¿no? Cuando vos decís por qué hacen proyectos de 30 metros, 40 metros, 100, porque realmente lo maravilloso es tener un impacto como arquitecto en la ciudad. Poner ese granito de arena para que las cosas se vean mejor, más allá de mi obsesión, ¿no? De arquitecta, que las cosas se vean mejor. El otro día leía algo sobre los arquitectos y que era una pregunta, decía, ¿los arquitectos cuando se mueren pasan a otro plano? No sé, mira, es muy bueno el chiste, pero... No, pero con respecto a lo que vos nos decías, que la obsesión del arquitecto es modificar, claro. y dejar un sello. Para mí es una responsabilidad, o sea, no lo voy a decir como que es una carga porque suena como realmente algo negativo, pero realmente uno, por lo menos yo, ¿no? Vivo la arquitectura con mucha responsabilidad y con una carga estética inmensa. Eso también es parte de la personalidad de cada uno, ¿no? Si uno no es estético y no apunta a la estética, es como que estoy en la profesión equivocada, ¿no? Más allá de que yo sea bastante intensa con el tema estético. Pero un poco el arquitecto educa, el arquitecto construye, pero en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y el arquitecto deja un rastro, te guste o no te guste, o les guste o no les guste, uno deja un rastro porque las construcciones no hay demoliciones cíclicas. Entonces queda, lo cual es una gran responsabilidad sobre lo que haces. Sí, tal cual, sí. Un montón. Y en muchos casos se los agradecemos. Sí, y a muchos no. No, bueno, sin juzgar, realmente uno, por eso te digo, cada uno tiene su estética y también uno trabaja con un presupuesto. Entonces, por ahí los grandes gestos de arquitectura en lugares donde la economía es mucho más reducida, es inevitable que no existan, ¿no? Siempre hay un presupuesto al que uno se tiene que acotar y está en la responsabilidad de uno de tomar ese presupuesto y hacer lo mejor posible para que las cosas se vean estéticamente y constructivamente perfectas, diría. ¿No? Después de ahí, de la perfección para abajo, bueno, pero uno realmente trata de llegar a ese 10. Después lo marca. Hay otras cosas que no las manejamos nosotros. Bueno, la verdad que agradecerte, María José, súper clara. La verdad que se nota toda tu pasión que le pones al trabajo. Es espectacular. Tenés muy claro. Sí, la verdad que nos encantó la charla que tuvimos previa a esto. Nos gusta siempre eso, charlar un poco y contarle a la gente y bueno, que nos conozcan, que conozcan que en qué le está preparado, que el inversor puede venir acá y tiene lo que necesita. Hay profesionales, hay mano de obra, hay infraestructura, tenemos todo. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, María José. Bueno, muchas gracias, un gusto y espero haber como un poco develado el misterio de qué hacemos los arquitectos, ¿no? Sin duda que él es un lugar maravilloso. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias. De nada. Gracias. Gracias por ser parte de Compropiedad. Para más información, ingresá a martinezinmobiliaria.com.ar.
Hasta la próxima.